Mi nombre es Rafael Casanova Fuertes. Soy historiador y escritor y en este momento estoy lanzando mi último libro que se titula Bordes Ocultos, el entretejido de nuestra historia. Consiste en una serie de ensayos, artículos y ponencias, algunas en su mayoría inéditas, que podemos considerarlas como alternativas a lo que ha planteado la historia convencional. Son hechos que provienen desde la independencia del siglo XIX y la guerra nacional hasta acontecimientos muy recientes. En el caso de acontecimientos muy recientes, hacemos uso de fuentes orales, fuentes periódicas y fuentes documentales. Y por otro lado, acudimos a una referencia teórico-científica que nos permite abordar los acontecimientos de una perspectiva diferente, pues. Es el uso del método dialéctico y técnicas, técnicas investigativas que se basan en el caso de esa historia del siglo XIX y acontecimientos de los inicios del siglo, con documentos originales, que son declaraciones de los mismos protagonistas de esa época, o testimonios de esa época, que son encontrados en documentación de esa misma época. Es una denominación que quizás le doy a una reinterpretación de la historia que pone en duda elementos simbólicos que han sido considerados como tales por parte de la historiografía tradicional. En este caso ponía como ejemplo si fue la independencia el 15 de septiembre de 1821 o fue el 1 de julio de 1823, hablando de la independencia, o en el caso de hechos como la guerra nacional, si fue la batalla de San Jacinto el hecho de armas más relevantes durante la guerra nacional, la intervención de Walker, o hubo acciones de armas mucho más decisivos y con más trascendencias en términos de hombres, armas y tiempo de enfrentamiento, como las dos batallas de Masaya. Sucesivamente así vengo abordando distintos aspectos de la historia nacional contemporánea, como el caso de la Revolución Liberal de José Santos Zelaya, cómo hay evolución en el pensamiento de Zelaya, quien fue el protagonista del primer estado autónomo, el primer intento de crear un estado autónomo en Nicaragua, y cómo define a los Estados Unidos como la potencia que boicotea esta evolución normal de la sociedad nicaragüense. También ponemos de relevancia hechos como la Guerra de Mena y la Guerra de Mena y Celedón en 1912, donde lo que damos énfasis es en el surgimiento de acontecimientos que no han sido profundizados ni abordados siquiera por los historiadores que me preceden. Un ejemplo de esto es cómo a la sombra de Mena y posterior a Mena surge en los llamados conservadores mengalos un conservatismo, una tendencia conservadora anti-imperialista, anti-intervencionista, muy poco estudiada. También me introduzco en Sandino, la gesta heroica de Sandino, muchos aspectos muy poco abordados.
hay un trabajo que hacemos, que hemos denominado El otro lado de la historia, donde hacemos una propuesta para comprender las luchas que se dieron contra la dictadura somocista. En este caso rompemos con los sesgos partidistas, más conocidos como los llamados sesgos políticos, llamamos sesgos partidistas, porque a veces escribimos una historia desde la visión de los vencedores, pero también quienes reaccionan contra esta visión de la historia también caen en el error de hacer sesgos o una visión reactiva carente de fundamento científico totalmente. La una y la otra. Es que cuando decimos, cuando hablamos de la lucha contra la dictadura que se da entre 1936 y 1979, nosotros consideramos que la historia se puede investigar a partir de 3 modelos. Es decir, modelo político, modelo social y el modelo militar, que son las formas en las cuales los actores se oponen a la dictadura, y romper con aquellos esquemas que de los distintos puntos de vista lo convierten en axiomas. Por ejemplo, desde la perspectiva de los narradores o relatores, desde la perspectiva del Frente Sandinista, de la perspectiva de sus narradores, del Frente Sandinista ya en el poder en los años 80, disminuían la participación de otras fuerzas políticas, de otras fuerzas sociales, en beneficio de que el Frente era prácticamente el principal protagonista en la derrota de la dictadura. Hay que leerlo sin anteojos para llamar la atención en algo. Hay que hacer una lectura muy fresca, es decir, introducirnos en él.